Dotado con un inigualable ingenio y una fascinación exquisita por el conocimiento, Galileo Galilei es uno de los hombres más importantes en la historia. En este video te contaremos todo sobre su vida y analizaremos los principales motivos que lo llevaron a enfrentarse al imperio más grande de su época, la Iglesia. Bienvenido a Por si no lo sabes, un canal donde encontrarás biografías y datos curiosos de personajes históricos, grandes descubrimientos e importantes acontecimientos a lo largo de la historia. Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en la ciudad de Pisa. Su padre Vincenzo Galilei era músico y se ganaba la vida como comerciante. Cuando Galileo cumplió 10 años, sus padres se mudaron a Florencia y lo dejaron al cuidado de un vecino llamado Jacopo Borghini. Borghini era un hombre muy religioso y consiguió que el pequeño Galileo entrara a estudiar en un convento, en donde su formación académica fue claramente dirigida hacia un enfoque religioso. Durante este tiempo, Galileo incluso llegó a plantearse la posibilidad de ordenarse como sacerdote. Su padre Vincenzo era un hombre bastante escéptico, por lo que cuando supo lo que pasaba, se las arregló para sacar a su hijo del convento y lo inscribió en la Universidad de Pisa. Ya en la universidad, Galileo estudió medicina, filosofía y matemática. Vincenzo quería que su hijo se formara como médico, pero Galileo encontró en las matemáticas una forma de explicar el mundo que lo rodeaba, por lo que en contra de la voluntad de su padre, deja la medicina y se enfoca únicamente en las matemáticas. Se interesó mucho en el trabajo de grandes matemáticos griegos como Pitágoras o Arquímedes. A los 21 años, llega a Florencia sin haber terminado sus estudios, pero lleva consigo un gran conocimiento y una curiosidad científica vislumbrante. Allí, trabaja como matemático y comienza sus estudios sobre la caída de los cuerpos, la gravedad de ciertos sólidos y crea algunos de sus primeros inventos. Su ingenio era innegable, lo que le valió el reconocimiento de mucha gente importante, matemáticos, personalidades religiosas o artistas. En 1589, regresó a la Universidad de Pisa, pero esta vez como profesor de matemáticas. Fue en este tiempo cuando Galileo supuestamente hizo su famoso experimento de los pesos. Hasta esa fecha, se creía que los objetos más pesados eran atraídos con una mayor velocidad hacia el suelo. Galileo tomó dos objetos de distinta masa y los dejó caer desde lo alto de la Torre de Pisa. Con esta simple demostración, Galileo comprobó de que la aceleración de la gravedad era independiente y no tenía nada que ver con el peso de los objetos. En 1592, se traslada a Padua para seguir ejerciendo como profesor en la universidad. Además, empieza a vender algunos de sus inventos para poder conseguir un poco más de dinero. Es en esta ciudad donde conoce a Marina Gamba, una hermosa joven veneciana con la que mantiene una relación por al menos 10 años. A pesar de tener 3 hijos, Galileo y Marina nunca llegaron a vivir juntos o a casarse. En los años siguientes, Galileo continúa estudiando el movimiento de los cuerpos. Cada vez está más seguro de que muchas de las leyes propuestas por Aristóteles eran incorrectas. Sin embargo, lo que está a punto de suceder cambiaría el rumbo de su vida. En mayo de 1609, Galileo confirma los rumores sobre la existencia de un telescopio, un novedoso artefacto que permite ver objetos lejanos y que incluso había permitido observar estrellas que eran invisibles al ojo humano. Solo con esta descripción, Galileo logra fabricar un dispositivo incluso mejor que el original. Su nuevo telescopio permite ver los objetos hasta 6 veces más grandes, y aunque inicialmente lo vio como una herramienta militar, rápidamente se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos podía cambiar el mundo. Siguió mejorando sus prototipos y llegó a construir un ejemplar que aumentaba 20 veces el tamaño de los objetos. Aquí comienza lo que marcaría su destino. Deseoso por conocer más acerca de los astros, dirige su telescopio hacia el cielo y se convierte en el primer hombre en observar la luna con un telescopio. Lo que están viendo sus ojos es sorprendente. La superficie de la luna es muy similar a la de la Tierra. Tiene cráteres, valles y hasta montañas. Galileo no se lo puede creer. Sus observaciones contradicen por completo la teoría aristotélica aceptada en esa época. Aristóteles afirmaba de que los astros más allá de la Tierra, incluidos el Sol y la Luna, eran perfectamente esféricos. Pero eso no es todo. Poco tiempo después, descubre algo aún más increíble: los satélites o lunas de Júpiter, 4 estrellas que giran alrededor de este planeta. Este descubrimiento es importantísimo, ya que demuestra de que los astros no giran alrededor de la Tierra únicamente. También descubrió las fases de Venus y fue el primero en observar las manchas solares. Todos estos descubrimientos eran opuestos al conocimiento que se tenía hasta ese momento, ya que no encajaban en el sistema geocentrista propuesto por Aristóteles y que era el que se enseñaba
en las universidades de todo el mundo. Pero Galileo no puede quedarse callado ante tales hallazgos, y los comenta con sus amigos más cercanos por medio de cartas. En estas cartas, Galileo también defiende el modelo heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico algunos años atrás. Este sistema propone de que todos los planetas, incluida la Tierra, orbitan alrededor del Sol. Galileo se hace muy famoso por sus descubrimientos, pero también se ganan muchos enemigos que rechazan el modelo heliocéntrico de Copérnico. Galileo empieza a ser atacado por defensores del geocentrismo, alegando de que no tiene pruebas contundentes que confirmen de que el Sol es el centro del universo. Ya que era un escritor fantástico y tenía un exquisito dominio de la palabra, Galileo logra defenderse con éxito, dejando a sus opositores prácticamente en ridículo. Pero es entonces cuando sus adversarios ven en la religión una manera de censurar las ideas de Galileo. El geocentrismo telemaico propone de que la Tierra es el centro del universo. Los demás planetas, incluidos el Sol y la Luna, giran alrededor de ella. Esa teoría era la que más se adaptaba a las interpretaciones bíblicas de la época, más concretamente a la historia de Josué, el día en que detuvo el Sol. ¿Cómo podía detenerse algo que no se movía? Por este motivo, la Iglesia había adoptado el modelo geocentrista como una verdad, y es allí donde se abría una puerta para los enemigos de Galileo. Empezaron a denunciar a la Iglesia de que Galileo interpretaba la Biblia a su conveniencia para adecuarla a sus propias ideas. Todo esto en un momento muy tenso en el ámbito religioso. La Reforma Protestante de Alemania estaba aún muy reciente y la libre interpretación de la Biblia estaba totalmente prohibida. Además, Galileo tenía un gran problema. Sus nuevos descubrimientos, como los satélites de Júpiter o las fases de Venus, eran prueba clara de que no todos los cuerpos giraban alrededor de la Tierra, pero tampoco demostraban contundentemente el modelo heliocéntrico. En un esfuerzo por apaciguar las aguas, Galileo escribe un texto para defender la teoría copernicana. Argumenta de que las mareas son una prueba del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La Iglesia designa un comité de expertos para que analicen el texto y proclamen una sentencia. Bajo el mando del cardenal Roberto Bellardini, el comité califica la teoría copernicana como absurda, errónea y formalmente herética, por lo que prohíben la divulgación de su libro. Afortunadamente, Galileo sale ileso. Eso sí, se le pide de que no difunda la teoría copernicana como un hecho comprobado, y si se refiere a ella, la trate como una mera hipótesis. Después de este proceso, Galileo se alejó de sus estudios astronómicos y se dedicó a perfeccionar sus ideas sobre el movimiento de los objetos, pero su historia con la Iglesia no había terminado. En 1622, el cardenal Maffeo Barberini se convierte en papa, el Papa Urbano VIII. Barberini era admirador y amigo cercano de Galileo, por lo que este vio una puerta abierta para poder seguir difundiendo sus descubrimientos astronómicos. El nuevo papa, aparte de tener una relación bastante estrecha con él, no estaba de acuerdo con la sentencia del comité en 1616. Animado por este hecho, Galileo empieza a trabajar en la publicación de un nuevo libro, El Diálogo, una obra que trataba de mostrar las pruebas experimentales y empíricas de la teoría copernicana. El libro defiende el heliocentrismo por medio de una plática entre tres amigos: Salviati, seguidor de Copérnico; Sagredo, un filósofo aparentemente imparcial; y Simplicio, un mediocre seguidor de Aristóteles, que continuamente es menospreciado o ridiculizado en el libro. Para asegurarse de no tener problemas con la Iglesia, Galileo somete el libro a revisión para que no sea censurado, y en 1932 publica su libro en Florencia. La obra llega hasta las manos del Papa, quien está incontrolablemente furioso. Su gran admirador y también amigo ahora está en su contra. Se había esparcido el rumor de que el personaje de Simplicio, que era ridiculizado y humillado constantemente en el libro, era una alusión directa al mismo Papa. Galileo es requerido en Roma para compadecer ante el Santo Oficio, acusado de herejía. Es procesado en presencia de 10 cardenales y es sentenciado a cadena perpetua. Aunque se retracta de sus teorías copernicanas, la publicación de su libro es prohibido y por influencia de sus amigos consigue aliviar un poco su condena. En vez de la prisión, estará en arresto domiciliario hasta el día de su muerte. Pasó los últimos años de su vida en arresto domiciliario, al principio en casa del arzobispo en Siena, y después trasladado a su casa en Florencia. A pesar de que las visitas le eran prohibidas, en 1938 Galileo publica su obra Discursos, donde termina de consolidar sus ideas relacionadas al movimiento, la caída libre, la flotación de los cuerpos y muchas otras aportaciones en la mecánica. Poco después de la publicación de su libro, quedó completamente ciego y fue trasladado a una casa cerca de la playa, donde se le permitían las visitas de algunos de sus discípulos. Fue allí cuando el 7 de enero de 1642, a la edad de 77 años, Galileo Galilei falleció solo y en la ruina.
Galileo Galilei es recordado hasta hoy como uno de los científicos más relevantes en la historia de la humanidad. Sus aportaciones e inventos revolucionaron el conocimiento tal y como lo conocemos. Entre sus inventos más destacados se encuentran la balanza hidrostática, el termoscopio o la mejora del telescopio. Además, fue uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del método científico como lo conocemos hoy. Estuvo dispuesto a defender sus ideas incluso con el riesgo de perder su propia vida, y su legado seguirá siendo recordado a lo largo de los años. Gracias por llegar al final de esta asombrosa aventura por la vida del gran Galileo Galilei. ¿Conoces algún dato curioso sobre su vida? Compártelo con nosotros en los comentarios. Como siempre, si este video te ha parecido interesante, recuerda darle like y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.